Las estrellas pertenecen a los Valdrine. Durante 3000 años, sus naves de guerra habían cruzado la oscuridad entre los mundos. Y durante 3000 años, cada civilización que encontraron había caído. 847 sistemas estelares llevaban ahora la marca de su dominio. 847 mundos donde las poblaciones alienígenas habían aprendido a inclinar la cabeza y aceptar a sus nuevos amos. El estratega supremo Keyix se encontraba en el centro de mando del Triunfo Eterno, la nave insignia que había presenciado la conquista de 60 mundos. Su forma era una obra maestra de fusión biológica y mecánica. Placas de metal se fusionaban a la perfección con el tejido vivo. Sus 3 ojos brillaban con luz artificial, mientras que su cerebro orgánico procesaba información a través de redes neuronales cuánticas. No era ni completamente máquina ni completamente carne, sino algo que trascendía a ambos. Los Valdrine no siempre habían sido así. Una vez, milenios atrás, habían sido seres puramente orgánicos en un mundo agonizante. Enfrentados a la extinción, habían tomado una decisión que definiría a su especie para siempre. Se fusionaron con sus máquinas, convirtiéndose en algo nuevo, algo superior. Y con esa superioridad vino una misión que ardía en cada conciencia Valdrine: traer orden al caos de la galaxia. Keyix observaba la pantalla holográfica que mostraba la expansión de su territorio. Cada sistema conquistado aparecía como un marcador azul en el vasto mar de estrellas. El patrón era hermoso en su totalidad. Los Valdrine no se limitaban a invadir mundos. Perfeccionaron el arte de la conquista. Cada invasión seguía el mismo método probado. Primero venía la fase de observación, donde los recolectores de inteligencia estudiaban a la civilización objetivo en busca de debilidades. Luego venía el ultimátum, transmitido en todas las frecuencias en una demostración de poder abrumador. Finalmente, si la rendición no era inmediata, venía la demostración. Los Valdrine destruirían una única instalación militar o estación orbital con tal precisión y fuerza que la resistencia se desmoronaba al instante. La mayoría de las especies se rendían después de la demostración. Veían la futilidad de luchar contra seres que comandaban tal poder. Aquellos que poseían habilidades o conocimientos útiles eran absorbidos por el dominio. Su experiencia se utilizaba para impulsar una mayor expansión. A los que no tenían nada que ofrecer se les dejaba gestionar sus propios asuntos bajo la supervisión de los Valdrine. No era crueldad, creía Keyix. Era eficiencia. El comandante de flota Sural entró en el centro de mando con el movimiento suave y deslizante característico de su patrón de modificación particular. Donde Keyix había elegido mantener una forma humanoide, Sural había abrazado una transformación más radical. La parte inferior de su cuerpo se asemejaba a una serpiente mecánica, lo que le permitía interactuar directamente con los sistemas de la nave. Su torso superior seguía siendo orgánico, aunque mejorado con procesadores neuronales que lo convertían en una de las mentes tácticas más brillantes del dominio. Estratega supremo, dijo Sural, su voz con una ligera resonancia metálica de sintetizadores vocales. La primera de inteligencia Vesca ha completado su análisis del objetivo 848. Keyix se apartó de la pantalla. Muéstramelo. El holograma cambió y apareció un nuevo sistema estelar. Un sol amarillo en el centro, varios planetas en órbita a su alrededor. El tercer planeta desde el Sol brillaba con los signos reveladores de una civilización tecnológica. Contaminación atmosférica, emisiones electromagnéticas y los escombros orbitales de la infraestructura espacial. La especie se llama a sí misma humanos, explicó Sural. Habitan el tercer planeta, al que llaman Tierra. También han establecido colonias en otros 2 cuerpos de su sistema, junto con numerosos puestos de avanzada más pequeños. ¿Población?, preguntó Keyix. Aproximadamente 15.000 millones en todas las ubicaciones, 12.000 millones en el mundo principal. Keyix estudió los datos que fluían ante su visión. Cohetes químicos, tecnología de fusión temprana, armas cinéticas primitivas. Según los estándares de los Valdrine, esta civilización apenas había superado el umbral de los viajes espaciales. Ni siquiera habían dominado su propio sistema estelar, y mucho menos habían comenzado el viaje hacia otros. ¿Clasificación?, preguntó.
Nivel 4, respondió Sural. Una fuerza de invasión estándar debería ser más que suficiente. Beskha estima la finalización de la conquista en 14 rotaciones planetarias. La primera de inteligencia Beskha se materializó en forma holográfica junto a ellos. A diferencia de Keyix y Sural, ella rara vez abandonaba su cámara en las profundidades de la nave, donde mantenía una conexión constante con la vasta red de inteligencia del dominio. Su avatar apareció como una colección resplandeciente de flujos de datos que tomaban una forma vagamente humanoide. Los humanos presentan un perfil interesante, dijo Beskha, su voz sintetizada a partir de información pura. Tienen una larga historia de conflictos internos. Nuestros escaneos muestran evidencia de miles de guerras libradas entre su propia especie. Se han utilizado armas nucleares contra sus propias ciudades. Su historia está saturada de violencia. Entonces entienden la fuerza, observó Keyix. Deberían reconocer una fuerza superior cuando la vean. Quizás, respondió Besika, aunque algo en su tono sugería incertidumbre. Sin embargo, observo un patrón inusual. A pesar de sus conflictos, nunca se han unificado bajo una sola autoridad hasta hace poco. Hace 50 años, formaron algo llamado la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra después de un conflicto en su cinturón de asteroides. Esto representa su primera estructura militar verdaderamente unificada. Sural hizo un gesto de desdén. Las civilizaciones de nivel 4 a menudo intentan la unidad cuando abandonan por primera vez su mundo natal. No cambia nada. Nos hemos enfrentado a especies unificadas antes. Caen con la misma facilidad que las divididas. Keyix estuvo de acuerdo. En 3000 años, los Valdrines se habían encontrado con todo tipo de civilización imaginable. Culturas pacíficas que se negaban a luchar, sociedades guerreras que abrazaban el combate, mentes colmena con una coordinación perfecta, especies individuales con un gobierno caótico. Nada de eso importaba. La fórmula de conquista de los Valdrine funcionaba independientemente de la naturaleza del objetivo. Preparen la flota de invasión estándar, ordenó Keyix. 40 naves de guerra, 300.000 fuerzas terrestres. Sural, comandarás esta operación personalmente. Será la conquista número 201 para ti. Un hito significativo. Los rasgos biomecánicos de Sural se dispusieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Me siento honrado, estratega supremo. Añadiré este sistema a nuestro glorioso historial rápidamente. Asegúrate de que así sea, dijo Keyix. Quiero que esta conquista sirva como demostración para los sectores cercanos. Que vean lo rápido que podemos absorber un nuevo sistema. Alentará a futuros objetivos a rendirse sin resistencia. La flota comenzó sus preparativos de inmediato. 40 naves de guerra, cada una obra maestra de la ingeniería Valdrine, se reunieron en formación. Las naves más pequeñas medían 200 metros de eslora. La más grande, la nave de mando de Sural, la inexorable, se extendía casi 1 kilómetro de proa a popa. Cada nave portaba armas capaces de fracturar planetas, aunque tales medidas extremas rara vez eran necesarias. Los Valdrine preferían conquistar mundos intactos que pudieran ser utilizados. Los soldados que liderarían la invasión terrestre fueron cargados en sus naves de transporte. A diferencia de las formas variadas de la estructura de mando, los soldados estaban estandarizados. Cada guerrero medía exactamente 2 metros de altura con estructuras esqueléticas reforzadas, musculatura mejorada e implantes neuronales que permitían una coordinación perfecta. Estaban equipados con armas de energía que podían cortar cualquier armadura que los humanos pudieran poseer. 300.000 soldados parecían excesivos para una civilización de nivel 4. Pero los Valdrine creían en la fuerza abrumadora. No querían ninguna posibilidad de resistencia prolongada. Una victoria rápida y decisiva servía a los intereses de todos. Los conquistados sufrían menos y los Valdrine podían pasar al siguiente objetivo más rápidamente. Mientras la flota se preparaba para la partida, Beskha continuó su análisis del sistema objetivo. Examinó cada transmisión que habían interceptado de la Tierra. Noticieros, señales de entretenimiento, artículos científicos y comunicaciones militares.
Los humanos parecían aficionados a documentar su propia historia con un detalle exhaustivo. Sus redes de información eran relativamente primitivas, pero extensas. Una cosa preocupaba a Vesca, aunque no podía articular muy bien por qué. Los humanos tenían una relación inusual con la guerra. La estudiaban obsesivamente. Su entretenimiento estaba lleno de historias de conflictos. Sus textos de historia dedicaban un enorme espacio a analizar batallas y estrategias militares. Habían desarrollado armas capaces de destruir su propio mundo varias veces. La mayoría de las civilizaciones que alcanzaban tal capacidad destructiva se unificaban para evitar la catástrofe o se destruían a sí mismas. Los humanos habían estado cerca de la autodestrucción varias veces según sus propios registros. Sin embargo, habían sobrevivido. Incluso habían prosperado, expandiéndose más allá de su mundo natal a pesar de sus tendencias violentas. Estratega supremo, dijo Fesca, manifestando su avatar una vez más. Recomiendo precaución. El perfil psicológico humano sugiere una tenacidad inusual. Keyix revisó sus preocupaciones. Su recomendación queda registrada, primera de inteligencia. Sin embargo, los hechos son claros. Poseemos tecnología superior, números superiores y coordinación superior. Los humanos nunca se han enfrentado a una amenaza externa de nuestra magnitud. Responderán de la misma manera que todas las especies responden cuando se enfrentan a lo inevitable. Como usted diga, estratega supremo, respondió Vesca, aunque su avatar parpadeó con algo que podría haber sido duda. La flota partió 3 días después. 40 naves de guerra se alejaron del área de preparación del dominio, entrando en los corredores más rápidos que la luz que las llevarían a través de las estrellas. El viaje duraría aproximadamente 20 días. Durante ese tiempo, las tripulaciones realizaron simulacros de combate y revisaron los protocolos de invasión. Todo procedió de acuerdo con el plan que había tenido éxito 847 veces antes. Sural pasó el viaje estudiando los informes de inteligencia sobre la humanidad. Examinó sus capacidades militares, notando con satisfacción lo primitivas que parecían sus armas. Explosivos químicos, proyectiles electromagnéticos, ojivas de fisión, nada que pudiera amenazar la armadura o los escudos de los Valdrine. Sus naves eran construcciones toscas que dependían de simples motores de fusión. No tenían armas de energía, ni escudos cuánticos, ni sistemas de comunicación instantánea. Sin embargo, algo le rondaba en el borde de su conciencia. Las preocupaciones de Vesca habían plantado una semilla de incertidumbre. Sural accedió a los registros históricos de los conflictos internos de la humanidad. Vio imágenes de sus guerras. La brutalidad lo sorprendió a pesar de sus siglos de experiencia militar. Los humanos luchaban con una desesperación que parecía casi irracional. Continuaban luchando incluso cuando la victoria era imposible. Se negaban a rendirse incluso cuando la rendición salvaría vidas. En un conflicto, 2 naciones humanas habían luchado durante 4 años por un tramo de territorio de apenas unos cientos de kilómetros de ancho. Millones habían muerto en trincheras envenenadas por armas químicas, machacados por la artillería. Ninguno de los bandos obtuvo una ventaja significativa. Sin embargo, ninguno de los bandos se detuvo. La guerra terminó solo cuando ambas naciones colapsaron por agotamiento. En otra guerra, una sola ciudad había sido sitiada durante casi 3 años. Los defensores comieron sus propios animales, luego consumieron cualquier cosa orgánica que pudieron encontrar. Quemaron sus muebles para calentarse. Lucharon calle por calle, edificio por edificio, habitación por habitación. Cuando finalmente fue conquistada, la ciudad era una ruina y ambos bandos habían sufrido pérdidas catastróficas. Estas no eran las acciones de una especie racional que respondía a las amenazas. Esto era otra cosa, algo que trascendía el simple instinto de supervivencia. Sural le comunicó sus preocupaciones a Keyix a través del enlace de comunicación más rápido que la luz. Estratega supremo, he revisado los registros de combate humanos. Muestran una resistencia inusual a la derrota. Recomiendo aumentar nuestra fuerza de invasión. Tu cautela es comprensible, pero innecesaria, respondió Keyix. Los humanos lucharon entre sí con armas primitivas.
Contra la tecnología Valdrine, su tenacidad será irrelevante. Mantén el rumbo, comandante de la flota. Esta conquista procederá como todas las demás. Sural aceptó la decisión, aunque su inquietud permaneció. Era un soldado con 200 conquistas a sus espaldas. Había aprendido a confiar en sus instintos. Algo en este objetivo se sentía diferente, pero tal vez era simplemente la anticipación de alcanzar un hito tan significativo en su carrera. Conquista número 201. Le ganaría el reconocimiento en todo el dominio. La flota emergió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Saúl, en la región que los humanos llamaban el cinturón de Kuiper. Los instrumentos de Sural registraron inmediatamente la presencia de sistemas de detección humanos. Dispositivos primitivos pero funcionales. Los humanos sabrían que los Valdrine habían llegado. «Excelente», dijo Sural. «Que nos vean. Que entiendan a lo que se enfrentan». Compuso el ultimátum estándar que se había emitido 847 veces antes. Sería traducido a los principales idiomas humanos y transmitido en todas las frecuencias. El mensaje era simple. Ríndanse pacíficamente y sean absorbidos por el dominio, o resistan y sean conquistados por la fuerza. No había una tercera opción. Mientras el mensaje se transmitía, Sural se permitió un momento de satisfacción. En 2 semanas, tal vez menos, este sistema pertenecería a los Valdrine. Los humanos aprenderían su lugar en la galaxia, y él añadiría otra victoria a su ya impresionante historial. La respuesta llegó 3 horas después. No fue la rendición que Sural esperaba. Ni siquiera fue una súplica de negociación. Fue una única transmisión de alguien identificado como la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. El mensaje contenía solo una frase. Llevamos 10.000 años luchando entre nosotros. Ya nos estábamos aburriendo. Sural se quedó mirando la transmisión durante un largo momento. Luego le indicó a su flota que avanzara. Estos humanos aprenderían la misma lección que todas las demás especies habían aprendido. Los Valdrine siempre ganaban. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del portaaviones indomable de la FDUT, observando la pantalla táctica con ojos que habían visto demasiadas batallas. A los 63 años, había pasado 45 años en el servicio militar. Había luchado en las guerras del cinturón, donde las corporaciones mineras habían convertido los asteroides en armas. Había comandado fuerzas de mantenimiento de la paz durante el levantamiento de Marte. Había negociado treguas, roto asedios y perdido más amigos de los que le gustaría contar. Ahora se enfrentaba a algo que la humanidad nunca había encontrado antes. Una flota alienígena. Seres extraterrestres reales y auténticos con naves y armas. Aparentemente, intenciones hostiles. Las estaciones de detección en el cinturón de Kuiper los habían detectado hace 4 horas. 40 naves de diseño desconocido, claramente de naturaleza militar, transmitiendo un mensaje que no dejaba lugar a la mala interpretación. Rendirse o ser conquistado. Chen había leído el mensaje 3 veces. Cada vez sentía una fría ira creciendo en su pecho. La humanidad había pasado siglos luchando contra sí misma. Guerras por recursos, ideología, territorio y orgullo. Miles de millones habían muerto en conflictos que, en retrospectiva, parecían casi sin sentido. Pero esos conflictos le habían enseñado a la humanidad algo valioso. Habían aprendido a luchar. Más importante aún, habían aprendido a seguir luchando incluso cuando todo cálculo racional decía que debían abandonar. Informe de situación, ordenó Chen. El comandante Marcus Webb, su oficial táctico, sacó los últimos datos. 40 objetivos no identificados confirmados. Configuración desconocida, pero las estimaciones de masa sitúan al más pequeño en clase de destructor equivalente, el más grande en escala de portaaviones o acorazado. Mantienen la formación mientras avanzan a través del cinturón de Kuiper. La velocidad actual sugiere que alcanzarán la órbita de Neptuno en 72 horas. Nuestras fuerzas, 18 naves de combate en posición. Otras 12 en ruta desde la órbita de Marte. Las instalaciones terrestres en Europa y Titán están en alerta máxima. La red de defensa orbital de la Tierra se está activando ahora.
30 naves contra 40. No eran probabilidades terribles, pero la disparidad tecnológica seguía siendo desconocida. Las naves alienígenas mostraban firmas de energía diferentes a cualquier cosa en las bases de datos de la Tierra. Sus sistemas de propulsión funcionaban con principios que los científicos humanos solo podían adivinar. ¿Han respondido a nuestro mensaje?, preguntó Chen. Negativo, almirante. Están ignorando todos los intentos de comunicación. Chen se permitió una leve sonrisa. Los alienígenas pensaban que la humanidad simplemente se rendiría. Pensaban que un mensaje amenazador y una flota impresionante serían suficientes. Claramente nunca habían estudiado la historia humana. Envíen un mensaje a todas las naves, dijo Chen. Puestos de combate. Reglas de enfrentamiento, armas libres a mi señal. Díganle a la tripulación, para esto hemos estado entrenando. Díganles que hagan sentir orgullosa a la Tierra. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Consígame una línea directa con el Consejo de Seguridad. En cuestión de minutos, estaba hablando con los líderes reunidos del gobierno unificado de la Tierra. Sus rostros aparecieron en su pantalla, transmitidos desde las cámaras del Consejo en Ginebra. Algunos parecían asustados, otros parecían enojados. Todos la miraban en busca de respuestas. Almirante Chen, dijo el secretario general, su voz tensa por la tensión. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Luchar, respondió Chen simplemente. No nos han dado opción para una negociación significativa. Su mensaje es claro. Quieren que nos rindamos sin siquiera saber qué pretenden hacer con nosotros. Eso es inaceptable. Pero almirante, protestó uno de los consejeros, no sabemos cuáles son sus capacidades. Esto podría significar la extinción de nuestra especie. Podría, asintió Chen. Pero he leído su mensaje cuidadosamente. Hablan de conquista, no de exterminio. Quieren algo de nosotros. Recursos, trabajo, conocimiento, territorio. Eso significa que nos necesitan vivos. Eso nos da una ventaja. ¿Ventaja para hacer qué? Hacer que nos maten luchando contra una fuerza superior. Chen se inclinó hacia adelante, su expresión dura. He estudiado historia militar. He luchado en 3 guerras y he aprendido una verdad fundamental. Ningún enemigo es invencible. Toda fuerza tiene debilidades. Todo plan tiene fallas, y la confianza puede ser una responsabilidad fatal. Estos alienígenas han conquistado otros mundos. Creen que saben cómo va esto. Les vamos a enseñar algo nuevo. El debate continuó durante otra hora. Pero Chen ya había tomado una decisión. Incluso si el Consejo le ordenaba que se retirara, se enfrentaría a la flota alienígena. Había cosas por las que valía la pena luchar. Incluso si la victoria parecía imposible, el Consejo finalmente autorizó la acción militar, aunque varios miembros dejaron claras sus reservas. Chen cortó la conexión y volvió su atención a la pantalla táctica. La flota alienígena seguía avanzando, manteniendo su arrogante formación. Ni siquiera intentaban ser sutiles o cautelosos. Eso le dijo algo importante. Esperaban que esto fuera fácil. Comandante Webb, dijo, empiece a mover el campo de minas. Los ojos de Webb se abrieron de par en par. El campo de minas de Kuiper. Almirante, se supone que deben defender el sistema exterior en caso de... En caso de exactamente esto, interrumpió Chen. Construimos esas defensas por una razón. Es hora de usarlas. El campo de minas de Kuiper era uno de los proyectos de defensa más paranoicos de la humanidad. Hace 20 años, los planificadores militares se habían preocupado por la posibilidad de un primer contacto hostil. Habían sembrado el sistema exterior con miles de minas autónomas disfrazadas de trozos de hielo y pequeños asteroides. Cada mina llevaba una pequeña ojiva nuclear y sensores básicos que podían distinguir entre naves civiles y militares. Las minas comenzaron a moverse con propulsores silenciosos, reposicionándose a lo largo del curso proyectado de la flota alienígena. Llevaría tiempo. El espacio era vasto y el posicionamiento preciso era crucial, pero Chen tenía 72 horas antes de que los alienígenas llegaran a Neptuno. Tiempo de sobra para preparar una bienvenida adecuada.
También ordenó el despliegue de las armas ocultas de la humanidad. Estaciones de monitoreo del espacio profundo que podían transformarse en plataformas de misiles, naves mineras civiles en el cinturón de asteroides que llevaban cañones de riel de grado militar ocultos en sus bodegas de carga. Incluso la estación de investigación científica en Plutón tenía un papel que desempeñar. Su potente conjunto de comunicaciones estaba listo para interferir las señales enemigas. La humanidad había aprendido a prepararse para la guerra incluso en tiempos de paz. Todas las instalaciones orbitales tenían armas. Todas las naves llevaban más de lo que figuraba en los manifiestos oficiales. Todas las instalaciones tenían planes de evacuación y protocolos de autodestrucción. Las guerras del cinturón les habían enseñado a no ser nunca sorprendidos indefensos. La flota alienígena alcanzó el perímetro del campo de minas 68 horas después de entrar en el sistema. Sural estaba en su centro de mando, monitoreando el avance con satisfacción. Los humanos no habían hecho ningún movimiento para interceptar sus fuerzas. Sus naves permanecían agrupadas alrededor del gigante gaseoso Neptuno, una postura defensiva que sugería miedo en lugar de confianza. ¿Resultados del escaneo?, preguntó. Se detectaron 30 naves humanas, informó su oficial de sensores. Propulsores de fusión primitivos, armas cinéticas, armamento nuclear, no se detectaron escudos de energía, no hay sistemas de propulsión avanzados. Sural sintió que sus últimas preocupaciones se desvanecían. Estos humanos eran incluso menos avanzados de lo que sugerían los informes iniciales. Sus naves parecían haber sido soldadas a partir de componentes industriales. Toscos, feos e indudablemente frágiles. Continúen el avance. Prepárense para demostrar nuestra superioridad. Apunten a una de sus instalaciones orbitales. La flota siguió adelante. Entonces detonó la primera mina. La explosión nuclear floreció en la oscuridad. Un breve sol nacido y muriendo en segundos. La explosión alcanzó a un destructor baldrine por su costado de babor, abrumando sus escudos con energía térmica y cinética. El casco del destructor se agrietó. La atmósfera se escapó al espacio. Antes de que Sural pudiera reaccionar, 6 minas más detonaron en rápida sucesión. Las explosiones cuidadosamente sincronizadas crearon una cascada de destrucción. Cada explosión arrojaba escombros y radiación en el camino de las naves siguientes. 2 destructores más sufrieron daños críticos. Un crucero perdió su propulsión principal. Maniobras evasivas, rugió Sural. Escudos al máximo. Escaneen en busca de amenazas adicionales. La flota baldrine se dispersó, su precisa formación se deshizo. Los sensores barrieron el espacio circundante, detectando cientos de objetos que podrían ser minas, asteroides o trozos de hielo en el abarrotado entorno de los sistemas exteriores. Distinguir entre ellos era casi imposible sin un escaneo activo, y el escaneo activo delataba las posiciones. Informe, exigió Sural. 3 destructores gravemente dañados, uno posiblemente destruido. El crucero implacable ha perdido la energía principal. Las minas eran dispositivos nucleares, almirante. Primitivos, pero efectivos en este entorno. Sural sintió algo que no había experimentado en más de un siglo. Sorpresa. Los humanos habían minado su propio sistema exterior. Habían convertido en armas el campo de escombros natural. Era una táctica nacida de la desesperación y la astucia, y había funcionado. Continúen escaneando. Tracen un rumbo seguro a través del campo de minas y prepárense para. La flota humana atacó antes de que pudiera terminar la frase. 30 naves aceleraron desde la órbita de Neptuno a máxima potencia, sus motores de fusión ardiendo como pequeñas estrellas. No avanzaron en formación. No siguieron ningún patrón táctico convencional. En cambio, se dispersaron por el espacio tridimensional, acercándose desde múltiples vectores. Simultáneamente. Misiles entrantes, gritó el oficial de sensores. Cientos de ellos. Los humanos habían lanzado todo su arsenal en una única y masiva salva. Los misiles cruzaron la distancia entre las flotas a una velocidad increíble. La mayoría eran ojivas nucleares. Algunos eran vehículos de impacto cinético.
simples masas de metal denso aceleradas a velocidades relativistas. Otros eran paquetes de guerra electrónica diseñados para interferir y confundir. Los sistemas de defensa puntual de Feldine se activaron, destruyendo docenas de misiles, pero el enorme volumen abrumó a sus computadoras de puntería. Explosiones nucleares estallaron por toda la flota. Proyectiles cinéticos atravesaron escudos que habían sido diseñados para detener armas de energía, no masas sólidas que viajaban a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Chen observó cómo se desarrollaba la batalla con una sombría satisfacción. Los alienígenas tenían mejor tecnología, pero habían subestimado la creatividad humana. Las armas de la humanidad eran primitivas para los estándares de la civilización galáctica, pero eran efectivas. A las armas nucleares no les importaban los escudos de energía. Los proyectiles cinéticos se basaban en la física simple, y los misiles podían dispararse en cantidades que abrumaban las defensas sofisticadas. Todas las naves, armas libres, ordenó. Concentren el fuego en las naves dañadas. No dejen que se reagrupen. Las naves de la FDUE se acercaron al alcance de los cañones de riel y abrieron fuego. Proyectiles sólidos de uranio empobrecido acelerados a velocidades hipersónicas, golpeando las naves alienígenas con una fuerza devastadora. Los escudos de los alienígenas absorbieron los primeros impactos, pero el fuego sostenido desde múltiples ángulos comenzó a penetrar. Un destructor Baldrine explotó, su reactor se rompió bajo el asalto sostenido. Otro perdió energía y comenzó a dar tumbos por el espacio. Los humanos presionaron su ataque con una ferocidad que rozaba la imprudencia, aceptando daños en sus propias naves para maximizar el castigo que infligían. Sural vio cómo su ordenada fuerza de invasión se disolvía en el caos. 3 destructores perdidos, 5 naves gravemente dañadas, y los humanos no mostraban signos de interrumpir su ataque. Luchaban como seres poseídos, sacrificando naves para destruir sus naves. Una nave humana, con el casco perforado y perdiendo atmósfera, embistió deliberadamente a un crucero Baldrine. El impacto destrozó ambas naves, enviando escombros en cascada a través de la formación. Los humanos habían convertido su propia nave moribunda en un arma. Todas las naves, retirada total, ordenó Sural. Retírense al punto de reunión Epsilon. La flota Baldrine se retiró, su velocidad superior les permitió romper el contacto. Las naves humanas los persiguieron durante un tiempo antes de retirarse, habiendo infligido mucho más daño del que sufrieron. Chen estaba en su puente, examinando los informes de daños. 5 naves perdidas, 7 gravemente dañadas, casi 3.000 personas muertas, pero los alienígenas se habían retirado. La humanidad había ganado su primera batalla contra un imperio interestelar. Envíen un mensaje a la flota, dijo en voz baja. Bien hecho. Reparen lo que puedan y prepárense para la segunda ronda. Volverán y no nos subestimarán de nuevo. El comandante Webb se le acercó. Su rostro mostraba tanto euforia como preocupación. Almirante, les hicimos daño, pero usamos la mayor parte de nuestra munición en ese enfrentamiento, y sus naves siguen siendo superiores a las nuestras. Cuando vuelvan con refuerzos. Cuando vuelvan, interrumpió Chen, habremos preparado algo nuevo. Los humanos somos adaptables, comandante. Es lo que mejor hacemos. A medio camino del sistema, a bordo de la inexorable, Sural compuso un mensaje para el estratega supremo Keyix. Fue el primer mensaje de retirada que el ejército Baldrine había enviado en 3.000 años. Estratega supremo, la conquista inicial del objetivo 848 hectáreas encontrado una resistencia inesperada. Solicito una flota de refuerzo. Estos humanos luchan con una ferocidad y una creatividad táctica inusuales. Los protocolos de invasión estándar son inadecuados. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente antes de añadir la línea final. No luchan como presas. Luchan como depredadores defendiendo su territorio. Recomiendo la reclasificación a nivel de amenaza 2. El mensaje se transmitió a través de las estrellas en el sistema Saúl. Ambos bandos comenzaron a prepararse para el siguiente enfrentamiento. Los Baldrine con la sombría determinación de corregir su error.
La humanidad con la desesperada esperanza de poder repetir su improbable victoria. La almirante Chen estaba sola en sus aposentos esa noche, mirando las imágenes de los muertos. 3.000 rostros, 3.000 personas que habían muerto bajo su mando. Grabó cada nombre en su memoria, como siempre hacía. Luego se volvió hacia su escritorio y comenzó a planificar. Los alienígenas volverían. Traerían más naves, mejores tácticas y la determinación de vengar sus pérdidas. La humanidad necesitaba estar preparada. Abrió un archivo etiquetado como Protocolos de Tierra Quemada y comenzó a leer. Si los alienígenas querían la Tierra, la humanidad les haría pagar cada metro de espacio con sangre y fuego. Eso era lo que hacían los humanos. Eso era lo que siempre habían hecho. La guerra por la supervivencia había comenzado. El estratega supremo Keyix revisó los informes de batalla del sistema solar con algo parecido a la incredulidad. En 3.000 años de conquista, los Valdrine nunca habían sufrido tales pérdidas en un enfrentamiento inicial. 8 naves destruidas o inutilizadas. Miles de soldados perdidos, y lo peor de todo, la retirada. La palabra tenía un sabor amargo incluso en sus pensamientos sintetizados. El Consejo de Maestros Valdrine exigió respuestas. ¿Cómo podía una civilización de nivel 4 infligir tal daño? ¿Cómo podían las primitivas armas nucleares y los proyectiles cinéticos superar su superioridad? Keyix no tenía explicaciones satisfactorias. Los humanos simplemente habían luchado con una brutalidad y una creatividad que desafiaban los modelos tácticos estándar. Pero la vergüenza no sería tolerada. La reputación del dominio dependía de conquistas rápidas y decisivas. Si se corría la voz de que una especie primitiva había repelido a los Valdrine, podría alentar la resistencia en todo el imperio. Las razas sometidas podrían empezar a tener esperanza. Esa esperanza no podía permitirse que echara raíces. Reúnan la flota de invasión completa, ordenó Keyix. 400 naves de guerra, 4 millones de tropas terrestres. Comandaré esta operación personalmente. La primera de inteligencia Vesca manifestó su avatar en el centro de mando. Sus flujos de datos parpadeaban con preocupación. Estratega supremo, tal fuerza no se ha reunido desde la conquista del colectivo Jaar. ¿Está seguro de que esto es necesario? Los humanos nos han ridiculizado, respondió Keyix con frialdad. Les mostraremos lo que les sucede a las especies que se resisten a lo inevitable. Le mostraremos a toda la galaxia que los Valdrine no aceptan la derrota. La flota se reunió durante las siguientes 3 semanas. 400 de las mejores naves de guerra del dominio se reunieron en el punto de partida. Los transportes de tropas cargados con soldados ansiosos por borrar la mancha de la primera derrota. Las naves de suministro transportaban suficientes pertrechos para reducir una docena de mundos a escombros. Era una fuerza capaz de conquistar sectores enteros, todo enfocado en un único sistema primitivo. Sural permaneció al mando de las operaciones tácticas, aunque la derrota en Neptuno pesaba sobre él como una sombra. Había estudiado las grabaciones de la batalla obsesivamente, analizando cada momento del enfrentamiento. Los humanos habían utilizado su entorno como un arma. Habían aceptado pérdidas catastróficas para infligir un daño desproporcionado. Habían luchado con una coordinación que sugería una amplia experiencia de combate. Lo más preocupante era su disposición al sacrificio. Ese ataque de embestida había sido deliberado. La tripulación de la nave humana había elegido la muerte para destruir un crucero Valdrine. ¿Qué clase de especie hacía eso? ¿Qué clase de doctrina militar aceptaba tales pérdidas como aceptables? Sural le comunicó sus preocupaciones a Keyix, pero el estratega supremo las desestimó. Su sacrificio nació de la desesperación, no de la fuerza. Cuando se enfrenten a una fuerza abrumadora, se quebrarán como todos los demás. La flota entró en el sistema Saúl en una exhibición de poder destinada a aplastar la moral humana. 400 naves emergieron del viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Sus armas cargadas y los escudos al máximo. Ignoraron el sistema exterior minado, simplemente abrumando las defensas con números y potencia de fuego. Las minas detonaron contra los escudos, pero 400 naves podían absorber pérdidas que 40 no podían.
Keyix transmitió un nuevo ultimátum, transmitido directamente a la Tierra en todas las frecuencias. Su forma biomecánica apareció en todas las pantallas capaces de recibir la señal. Miles de millones de humanos vieron su rostro mientras hablaba. Humanos del sistema Saúl han demostrado coraje y capacidad. Los Valdrine respetan la fuerza, pero no pueden prevalecer contra nosotros. Hemos traído una flota suficiente para reducir sus mundos a cenizas. Ofrecemos una última oportunidad para una integración pacífica. Ríndanse ahora y su especie será preservada. Resistan y no mostraremos piedad. La almirante Chen recibió la transmisión a bordo del Indomable, que había sido reparado y reequipado en la órbita terrestre. Vio a Keyix entregar su ultimátum, estudiando su expresión, su lenguaje corporal, la forma en que se comportaba. Estaba seguro, quizás demasiado seguro. Compuso su respuesta cuidadosamente, sabiendo que miles de millones escucharían sus palabras. Estratega supremo Keyix ha traído 400 naves para conquistar 30. Ha reunido a millones de soldados para luchar contra miles de millones. Nos ha declarado primitivos, pero necesitó aumentar sus fuerzas 10 veces después de que le ganáramos una vez. Creo que el que tiene miedo es usted, y debería tenerlo. Cortó la transmisión y se volvió hacia su personal. Activen el protocolo Manhattan. Es hora de mostrarles lo que realmente hemos estado construyendo. Durante 50 años, desde la formación de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, la humanidad se había preparado para esta posibilidad. Los gobiernos de la Tierra habían acordado una cosa. Si alguna vez llegaban alienígenas hostiles, la humanidad no estaría indefensa. Se habían invertido enormes recursos en proyectos secretos, armas que rompían tratados, naves que no existían oficialmente, instalaciones ocultas en las profundidades del espacio. El protocolo Manhattan había sido nombrado así por el proyecto secreto que construyó las primeras armas atómicas de la humanidad. Al igual que su homónimo, representaba la voluntad de la humanidad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. En las profundidades de la nube de Oort, 40 naves masivas activaron sus sistemas. No eran naves de guerra en el sentido convencional. Eran plataformas de armas móviles, cada una más grande que el portaaviones más grande de la FDUT. Estas naves se habían construido durante décadas utilizando recursos extraídos del sistema exterior. Se habían construido en secreto, su existencia conocida solo por los más altos niveles del gobierno de la Tierra. Cada una llevaba armas experimentales que los ingenieros humanos habían desarrollado llevando cada ley física a su límite. Torpedos de antimateria. Bombas que contenían pequeñas cantidades de materia y antimateria separadas por campos magnéticos. Cuando los campos colapsaban, la explosión resultante liberaba una energía que hacía que las armas nucleares parecieran petardos. Cañones PEM dirigidos, armas de pulso electromagnético ampliadas para inutilizar flotas enteras, enjambres de misiles guiados por IA, miles de pequeños misiles controlados por inteligencia artificial que podían pensar y adaptarse más rápido que los reflejos biológicos. Lanzas de plasma. Materia sobrecalentada acelerada a velocidades relativistas capaz de cortar cualquier material conocido. Las 40 naves, denominadas colectivamente la Flota de la Retribución, comenzaron su avance hacia el sistema interior. Tardarían en llegar. El espacio era vasto, e incluso las naves militares no podían cruzar las distancias del sistema instantáneamente, pero estaban en camino, y representaban la verdadera capacidad defensiva de la humanidad. Mientras tanto, la flota Valdrine comenzó su asalto a Marte. El planeta rojo había sido la primera colonia extraterrestre de la humanidad, hogar de 2 millones de personas que vivían en cúpulas interconectadas e instalaciones subterráneas. También estaba fuertemente fortificado. Los colonos habían aprendido de la historia de la Tierra que las fronteras debían defenderse. Keyix esperaba que Marte cayera en cuestión de días. Los Valdrine bombardearon las instalaciones de la superficie del planeta desde la órbita, sus armas abrían cráteres en el suelo rojo. Desembarcaron fuerzas terrestres en 3 ubicaciones estratégicas, con la intención de apoderarse de los principales centros de población. Lo que encontraron en cambio fue el infierno. Los colonos marcianos eran descendientes de ingenieros, mineros y científicos.
Conocían su planeta mejor que nadie. Habían convertido toda su colonia en una fortaleza. Cada cúpula era un búnker. Cada sistema de túneles era una zona de muerte. Cada pieza de equipo minero había sido convertida en arma. Los soldados Baldrine avanzaron hacia lo que parecían ser instalaciones abandonadas solo para encontrarse atrapados en túneles que se derrumbaban y estaban llenos de explosivos. Los drones mineros que normalmente se usaban para extraer mineral habían sido equipados con armas improvisadas y enviados contra las fuerzas invasoras. Los láseres industriales destinados a cortar rocas fueron reutilizados para cortar armaduras. Los colonos se negaron a rendirse. Lucharon habitación por habitación, pasillo por pasillo. Cuando las fuerzas Baldrine finalmente capturaron una cúpula, descubrieron que había sido evacuada y preparada para explotar. Los colonos se retiraron a las profundidades del subsuelo, a sistemas de túneles demasiado estrechos para los vehículos de asalto Baldrine. Soral observó cómo sus fuerzas terrestres luchaban con creciente frustración. Estaban sufriendo bajas a un ritmo que no debería ser posible contra un enemigo tecnológicamente inferior. Los humanos estaban usando su conocimiento del terreno, su equipo industrial y su aparente desprecio por su propia seguridad para infligir pérdidas terribles. Recomiendo el bombardeo orbital, sugirió uno de sus oficiales. Podemos colapsar sus sistemas de túneles desde la órbita. Eso mataría a la población civil, objetó Sural. El estratega supremo quiere este mundo intacto. Entonces debemos aceptar una campaña terrestre prolongada. Sural no tenía mejores opciones. Los Baldrine nunca se habían encontrado con defensores tan tenaces. Toda doctrina militar asumía que los civiles se rendirían para protegerse. Pero estos humanos parecían no tener tal instinto. Luchaban como si ya hubieran aceptado la muerte y hubieran decidido llevarse a tantos invasores con ellos como fuera posible. Mientras Marte ardía, la flota Baldrine se dirigió a las defensas orbitales de la Tierra. El planeta estaba rodeado por una red de estaciones espaciales, plataformas de armas y sistemas de satélites. Keyix esperaba barrerlos con una potencia de fuego abrumadora. En cambio, se encontró en una agotadora batalla de desgaste. Las plataformas orbitales se habían construido pensando en la redundancia y la resiliencia. Podían absorber un daño tremendo y seguir funcionando. Sus armas, aunque primitivas, eran numerosas y estaban bien posicionadas. Los defensores humanos utilizaron el campo de escombros orbitales a su favor, ocultando plataformas de armas entre satélites desaparecidos y basura espacial. Las naves Baldrine se encontraron bajo fuego desde ángulos inesperados. Pequeñas naves humanas, poco más que motores con armas adosadas, realizaban ataques suicidas contra naves más grandes. La batalla por el espacio orbital de la Tierra se convirtió en un brutal combate de desgaste. Los Baldrine avanzaron lentamente, destruyendo plataformas una por una, pero cada victoria costaba tiempo y recursos, y los defensores de la Tierra seguían luchando. La almirante Chen coordinaba la defensa desde múltiples ubicaciones, moviéndose constantemente para evitar convertirse en un objetivo. Había dividido a su Estado Mayor en varias estaciones, asegurándose de que ningún ataque pudiera decapitar el liderazgo de la Tierra. Observaba las pantallas tácticas, contando las pérdidas, calculando las probabilidades y esperando el momento en que llegarían sus armas secretas. Almirante, informó el comandante Webb, su rostro apareciendo en su pantalla. Los Baldrine han traspasado la plataforma orbital 7. Los defensores se están retirando a la plataforma 8. Dígale a la plataforma 7 que ejecute el protocolo Gamma, ordenó Chen en voz baja. El rostro de Webb palideció. Almirante, todavía hay 300 personas en esa plataforma. Lo sé. Ejecute el protocolo. La plataforma 7 detonó 10 minutos después. Su reactor de fusión se sobrecargó en una explosión cuidadosamente controlada. La explosión destruyó 2 cruceros Baldrine que se habían estado acercando a la plataforma 8. 300 humanos murieron para matar a miles de alienígenas. Chen añadió sus nombres a la lista que llevaba. La lista se hacía más larga cada día. Decenas de miles de nombres. Pronto serían cientos de miles. Se preguntó cuánto tiempo podría su memoria retenerlos a todos.
Keyix observó cómo se desarrollaba la batalla con creciente inquietud. Habían pasado 6 semanas desde que comenzó la invasión. Marte aún resistía. Las defensas orbitales de la Tierra permanecían intactas. Su flota había destruido cientos de objetivos, pero los humanos seguían luchando. Se negaban a reconocer cuando estaban vencidos. Informe de situación, exigió. 73 naves perdidas o gravemente dañadas, informó su oficial táctico. Las fuerzas terrestres en Marte solo han asegurado el 30% de la colonia. La resistencia humana no muestra signos de ceder. Están utilizando tácticas que nunca hemos encontrado. Ataques suicidas, trampas explosivas, rendiciones falsas. ¿Cuánto tiempo hasta que Marte esté completamente asegurado? A los ritmos actuales, posiblemente 6 meses. Los humanos tienen extensas instalaciones subterráneas. Pueden retirarse indefinidamente. 6 meses para una sola colonia. Keyix sintió el peso de 3.000 años de victorias fáciles presionándolo. Esto no debería estar sucediendo. Los humanos deberían haberse rendido después de la primera semana. Deberían haber visto la futilidad de la resistencia. Entonces llegó la alerta que lo cambió todo. Estratega Supremo. Se detectaron nuevos contactos. 40 naves grandes se aproximan desde el sistema exterior. Las estimaciones de masa las sitúan en clase acorazado o superior. Keyix estudió los datos de los sensores con incredulidad. ¿De dónde habían salido 40 acorazados? La industria humana no podía construir naves de ese tamaño sin ser detectada. Sin embargo, allí estaban, avanzando hacia el sistema interior a máxima aceleración militar. Primera de inteligencia Vesca, llamó. Explique esto. El avatar de Vesca se materializó, sus flujos de datos parpadeando rápidamente. El análisis sugiere que estas naves se construyeron durante un periodo prolongado en la nube de Oort, más allá de nuestro rango de escaneo. Representan una reserva estratégica que los humanos mantuvieron oculta. Estratega Supremo. Los humanos planearon esta contingencia. Esperaban la invasión. Se prepararon para ella. Keyix sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. No por sí mismo, sino por el éxito de esta operación. Había traído 400 naves para conquistar una especie primitiva. Ahora, esa especie estaba revelando armas ocultas y flotas ocultas. ¿Qué más habían preparado? La almirante Chen recibió la señal de la flota de retribución y se permitió una pequeña sonrisa. A todas las estaciones, aquí Chen. Mantengan sus posiciones. Llegan refuerzos. Muéstrenles a estos invasores lo que sucede cuando amenazan la Tierra. El mensaje se extendió por todo el sistema Saúl. Todos los defensores, todos los soldados, todos los colonos que luchaban en los túneles de Marte lo oyeron. Llegaban refuerzos. La esperanza, que se había estado desvaneciendo bajo semanas de combate brutal, volvió a encenderse. Los Valdrine habían traído el poder de su imperio para aplastar a la humanidad. Pero la humanidad se había estado preparando para esta lucha durante 50 años, y estaban lejos de haber terminado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La flota de la retribución emergió de la oscuridad de la nube de Oort como dioses vengativos. 40 naves masivas, cada una un testimonio de la determinación e ingenio humano, aceleraron hacia el sistema interior. Sus cascos estaban marcados por décadas de construcción oculta. Sus sistemas de armas brillaban con un poder apenas contenido. La almirante Chen observó su aproximación en su pantalla táctica con algo parecido al asombro. Había sabido de las naves del protocolo Manhattan, pero verlas en acción era diferente. No eran las naves elegantes y estilizadas de la ciencia ficción. Eran máquinas brutales y funcionales construidas con un solo propósito: destruir cualquier cosa que amenazara la supervivencia de la humanidad. El estratega supremo Keyix estudió la flota entrante con frío cálculo. Su evaluación inicial había sido catastróficamente errónea. Estos humanos no eran una especie primitiva que se adentraba en el espacio. Eran una civilización militarizada que había pasado generaciones preparándose para la posibilidad de un contacto hostil. Cada estimación de recursos había sido subestimada.
Cada evaluación de capacidades había sido incompleta. Disposición de la flota, ordenó Keyix. Prepárense para enfrentarse a las naves entrantes. Su oficial táctico vaciló. Estratega supremo, nuestras fuerzas ya están enfrentadas a las defensas orbitales y en operaciones terrestres. Redirigir naves para hacer frente a esta nueva amenaza debilitará nuestras otras operaciones. Las defensas orbitales han resistido durante 6 semanas contra una fuerza abrumadora, replicó Keyix. Estas nuevas naves representan la verdadera amenaza. Concentren nuestras unidades más pesadas para enfrentarlas. 200 naves de guerra Valdrine se separaron del asedio del espacio orbital de la Tierra y formaron una pantalla defensiva. La flota de retribución no disminuyó la velocidad. Avanzaron a máxima aceleración militar. Sus potentes motores los impulsaban a velocidades que forzaban los límites de la ingeniería humana. Entonces abrieron fuego. Los torpedos de antimateria cruzaron la distancia en segundos. Cada torpedo transportaba solo unos pocos gramos de antimateria, pero esos pocos gramos contenían suficiente energía para aniquilar cualquier cosa que tocaran. La primera salva golpeó la formación Valdrine como el martillo de un dios enojado. 5 naves de guerra simplemente dejaron de existir, convertidas en nubes de plasma y escombros en expansión. Keyix observó la destrucción con creciente horror. Armas de antimateria. Los humanos de alguna manera habían dominado la contención de la antimateria y la habían convertido en un arma. Sus escudos, diseñados para absorber armas de energía e impactos cinéticos, eran inútiles contra la aniquilación materia-antimateria. Todas las naves, maniobras evasivas. Dispersión máxima. La flota Valdrine se dispersó, abandonando sus ordenadas formaciones. Pero las naves humanas no disminuyeron la velocidad ni maniobraron para seguirlas. En cambio, desplegaron sus armas secundarias. Miles de pequeños misiles surgieron de las bahías de lanzamiento. Cada uno guiado por una inteligencia artificial lo suficientemente sofisticada como para pensar, adaptarse y coordinarse con sus hermanos. Los enjambres de IA se dividieron en grupos de cazadores asesinos, persiguiendo a las naves Valdrine a través del caos de la batalla. Los sistemas de defensa puntual destruyeron cientos, pero miles más presionaron el ataque. Aprendieron de cada dron destruido, compartiendo datos tácticos instantáneamente. Se adaptaron a los patrones defensivos Valdrine en tiempo real. Zaral se encontró luchando en una batalla diferente a cualquiera en sus 200 conquistas. Los misiles enemigos no seguían simplemente trayectorias balísticas. Pensaban, planeaban, se coordinaban. Cuando maniobraba para evitar un grupo, otro ya estaba en posición para interceptarlo. Los sistemas defensivos de su nave no podían seguir el ritmo de adaptación. Evaluación táctica, exigió. Los misiles están utilizando inteligencia distribuida, informó su oficial de sensores. Cada dron es relativamente simple, pero colectivamente funcionan como un sistema táctico sofisticado. Están abrumando nuestras defensas por puro volumen y coordinación. Un grupo de 20 drones rompió la defensa puntual del inexorable. Atacaron en secuencia, cada impacto sincronizado con precisión para maximizar el daño. Los escudos de la nave colapsaron bajo el asalto sostenido. Se produjeron brechas en el casco en 3 cubiertas. El centro de mando de Zoral se sacudió con el impacto de las explosiones internas. Informe de daños. Armas principales fuera de línea. Generadores de escudo al 20%. Brechas en el casco en múltiples cubiertas. Hemos perdido el 40% de la capacidad de defensa puntual. Zoral tomó una decisión que nunca pensó que tendría que enfrentar. Señalen a la flota. Retirada general. Retírense al punto de reunión más allá de la gravedad del sistema. La flota Valdrine se retiró en desorden, dejando atrás 50 naves destruidas y docenas más demasiado dañadas para saltar a velocidades más rápidas que la luz. La flota de retribución los persiguió hasta el borde del sistema Saúl, infligiendo más bajas antes de interrumpir la persecución. La almirante Chen observó la retirada alienígena con sombría satisfacción. El asedio de la Tierra había sido roto. Los invasores huían. La humanidad había ganado su segunda victoria contra un imperio interestelar.
Pero sabía que este no era el final. Los Valdrine volverían. Tenían que hacerlo. Un imperio construido sobre la conquista no podía permitirse aceptar la derrota de una especie que habían clasificado como primitiva. Esta guerra continuaría hasta que un bando o el otro fuera destruido. Estado de todas las fuerzas, ordenó. El comandante Webb sacó los informes. La flota de retribución sufrió daños mínimos. La flota convencional tiene un 32% de pérdidas. Los defensores de la colonia de Marte han perdido la mitad de su población, pero todavía controlan el 60% de las instalaciones subterráneas. Las defensas orbitales están al 40% de su capacidad. Bajas totales en todas las fuerzas. 370.000 muertos, 800.000 heridos. Chen cerró los ojos brevemente. 370.000 nombres para añadir a su lista. El número se estaba volviendo demasiado grande para comprenderlo, pero habían sobrevivido. La Tierra seguía en pie. Marte seguía resistiendo. Y ahora la humanidad poseía los medios para llevar la lucha al enemigo. Abrió un canal con el gobierno de la Tierra Unida. El Consejo de Seguridad apareció en su pantalla. Sus rostros mostraban alivio mezclado con agotamiento. 6 semanas de asedio habían pasado factura a todos. Almirante Chen, dijo el secretario general, ha logrado lo imposible. Los alienígenas se retiran por ahora. Chen respondió, pero volverán. Les hicimos mucho daño, pero no los destruimos. Todavía tienen cientos de naves ahí fuera. Todo un imperio del que sacar provecho. Necesitamos poner fin a esta amenaza permanentemente. ¿Qué sugiere? Llevar la ofensiva. Seguirles hasta su territorio. Hacerles entender que atacar a la humanidad tiene consecuencias. La sala del Consejo estalló en una discusión. Algunos apoyaron un contraataque inmediato. Otros abogaron por fortalecer las defensas y prepararse para la próxima invasión. Unos pocos sugirieron intentar un contacto diplomático ahora que la humanidad había demostrado su fuerza. Chen escuchó el debate durante varios minutos antes de interrumpir. Con el debido respeto, no tenemos el lujo de un debate prolongado. Los Valdrine han visto nuestras capacidades. Ahora saben de la flota de retribución. Estarán desarrollando contramedidas. Si esperamos a que regresen en sus términos, perdemos nuestra ventaja. Pero, almirante, objetó un consejero, apenas sobrevivimos a su ataque. ¿Cómo podemos llevarles la lucha? Porque cometieron un error crítico, explicó Chen. Nos mostraron de dónde venían. Nuestros sensores rastrearon sus vectores de entrada y salida más rápidos que la luz. Sabemos la dirección de su territorio y capturamos parte de su tecnología. Nuestros científicos la están estudiando ahora mismo. Podemos aplicar ingeniería inversa a sus motores más rápidos que la luz. Podemos llegar a su espacio. El debate continuó durante horas, pero finalmente el Consejo autorizó lo que se conoció como Operación Boomerang. La humanidad contraatacaría al Imperio Valdine. Le mostrarían a la galaxia que la Tierra no era una presa. Eran depredadores defendiendo su territorio. Los siguientes 3 meses fueron un frenesí de preparación. Los ingenieros humanos trabajaron día y noche para comprender la tecnología Valdrine. Las naves capturadas en la primera batalla proporcionaron datos invaluables. Los motores más rápidos que la luz se basaban en principios que la física humana había teorizado pero nunca implementado con éxito. Con ejemplos funcionales para estudiar, los científicos humanos descifraron las ecuaciones fundamentales. La flota de la retribución fue reequipada con capacidad de viaje más rápido que la luz. 20 naves más de diseño convencional también fueron mejoradas. Los astilleros de la Tierra trabajaron a máxima capacidad, construyendo nuevas naves utilizando las lecciones aprendidas de las batallas. La flota que se reunió para la Operación Boomerang contaba con 90 naves, una fracción de la fuerza Valdrine, pero equipada con armas que habían demostrado su eficacia. La almirante Chen tomó el mando de la operación personalmente, transfiriendo su bandera a la nave líder de la flota de retribución, rebautizada como la venganza de la humanidad. El nombre no era sutil, pero Chen había abandonado la sutileza hacía mucho tiempo. Los Valdrine habían intentado conquistar la Tierra.
Ahora la Tierra les mostraría el precio de esa decisión. La flota partió del sistema solar 6 meses después de que terminara el asedio. Mientras aceleraban hacia el punto de salto más rápido que la luz, Chen se dirigió a las tripulaciones. Estamos a punto de hacer algo que la humanidad nunca ha hecho antes. Vamos a llevar la lucha más allá de nuestro sistema natal. Vamos a atacar un imperio interestelar en su propio territorio. Esto es peligroso. Muchos de nosotros no volveremos. Pero hacemos esto para que la Tierra nunca se enfrente a otra invasión. Hacemos esto para que las generaciones futuras puedan vivir sin miedo. Hacemos esto porque somos humanos y los humanos no esperan a que las amenazas vengan a ellos. La flota saltó a velocidades más rápidas que la luz, dejando atrás el sistema Su. Siguieron los vectores que los Valdrine habían utilizado, viajando a través del extraño reino donde la física normal se rompía. El viaje duró 3 semanas, tiempo empleado en los preparativos finales y la planificación táctica. Emergieron en un sistema que los analistas de inteligencia habían designado como Sistema Fronterizo Valdrine Gamma. 3 planetas orbitaban una estrella enana roja. 2 de ellos mostraban signos de actividad industrial. Las instalaciones Valdrine salpicaban las superficies. Operaciones mineras, bases militares y lo que parecían ser astilleros. Chen estudió la pantalla táctica. Apunten primero a las instalaciones militares. La infraestructura civil no debe ser tocada a menos que represente una amenaza directa. No somos conquistadores. Estamos enviando un mensaje. La flota humana atacó con la misma ferocidad que habían mostrado defendiendo Saúl. Los torpedos de antimateria redujeron las bases militares Valdrine a cráteres. Los enjambres de IA abrumaron los sistemas defensivos. Las lanzas de plasma cortaron las estaciones orbitales. En 6 horas, la capacidad militar del sistema había sido eliminada. Chen transmitió un mensaje en todas las frecuencias Valdrine. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Invadieron nuestro hogar. Hemos respondido de la misma manera. Continuaremos respondiendo hasta que entiendan que la humanidad no debe ser amenazada. Déjenos en paz y los dejaremos en paz. Atáquenos de nuevo y reduciremos su imperio a escombros. La elección es suya. La flota saltó a velocidades más rápidas que la luz antes de que pudieran llegar refuerzos Valdrine. Atacaron 2 sistemas fronterizos más durante el mes siguiente, cada vez destruyendo objetivos militares y transmitiendo el mismo mensaje. El imperio Valdrine, que nunca se había enfrentado a una acción ofensiva en 3.000 años, se encontró bajo el ataque de una especie que habían intentado conquistar. El efecto en el territorio Valdrín fue inmediato y catastrófico. Las razas sometidas que habían vivido bajo el dominio Valdine durante generaciones vieron los ataques como una prueba de que la resistencia era posible. Si los humanos podían atacar el dominio con impunidad, quizás otros también podrían hacerlo. Estallaron rebeliones en 12 mundos. Especies que habían sido conquistadas décadas o siglos atrás de repente se negaron a obedecer. Vieron imágenes de ataques humanos transmitidas a través de las redes de comunicación galácticas. Vieron al poderoso ejército Valdrine retirándose, sus bases ardiendo, sus naves huyendo. Keyix se encontró luchando una guerra en múltiples frentes. Incursores humanos atacaban sistemas fronterizos al azar, imposibles de predecir o interceptar. Las razas sometidas se rebelaron, requiriendo que se desviaran fuerzas para la supresión. El imperio que había permanecido incontestado durante 3.000 años se estaba resquebrajando. Convocó una sesión de emergencia del Consejo del Dominio. Los maestros aparecieron en forma holográfica, sus rasgos biomecánicos retorcidos por la ira y la confusión. ¿Cómo ha sucedido esto?, exigió uno. ¿Cómo una sola especie primitiva ha llevado nuestro imperio al borde del caos? Keyix no tenía buenas respuestas. Los humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. Aceptan bajas que quebrarían a otras civilizaciones. Se adaptan rápidamente. Convierten todo en un arma, incluida su propia mortalidad, y se niegan a reconocer la derrota. Entonces debemos destruirlos por completo, declaró otro maestro. Reúnan todas las naves disponibles. Reduzcan su mundo natal a cenizas.
Den un ejemplo que aterrorice a todas las razas sometidas en el dominio. Pero la primera de inteligencia Vesca intervino, su avatar se manifestó en la Cámara del Consejo. Esa opción ya no es viable. Los humanos han distribuido sus capacidades militares por todo su sistema. Destruir la Tierra no eliminaría su flota. Solo los enfurecería más. Y nuestra inteligencia sugiere que tienen planes de contingencia para exactamente tal ataque. ¿Qué tipo de contingencia? Protocolos de tierra quemada. Si la Tierra cae, sus fuerzas restantes tienen órdenes de librar una guerra total contra nosotros. Apuntarán a poblaciones civiles, centros industriales e infraestructura en todo nuestro territorio. Ya han demostrado su voluntad de aceptar su propia extinción si eso significa llevarnos con ellos. El Consejo guardó silencio. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Un enemigo que preferiría morir antes que someterse. Un enemigo que convertía la derrota en motivación para una mayor violencia. Un enemigo que no podía ser conquistado porque se negaban a aceptar la conquista como una posibilidad. La almirante Chen estaba en el puente de la venganza de la humanidad, revisando los informes de la rebelión que se extendía por el espacio Baldrine. 12 sistemas en revuelta, más mostrando signos de agitación. El imperio se estaba derrumbando desde dentro, debilitado por la simple demostración de que los Baldrine podían ser vencidos. Almirante, informó el comandante Webb, la inteligencia indica que los Baldrine están retirando fuerzas de múltiples sectores. Se están consolidando alrededor de sus mundos centrales. Chen asintió lentamente. Se están poniendo a la defensiva. Bien. Sigan atacando sus sistemas fronterizos. Sigan mostrando a la galaxia que la resistencia es posible y preparen la flota para operaciones extendidas. No volveremos a casa hasta que esta amenaza sea neutralizada. La guerra continuó durante otro año. Los incursores humanos atacaron todo el territorio Baldrine, nunca quedándose el tiempo suficiente para ser atrapados, siempre atacando donde las defensas eran más débiles. La rebelión se extendió, consumiendo cada vez más recursos del imperio. Los Baldrine, que habían conquistado 847 mundos, se encontraron incapaces de mantener su territorio contra una resistencia decidida. Y a pesar de todo, la Tierra permaneció libre. Marte se estaba reconstruyendo. Las instalaciones del sistema exterior se estaban fortificando. La humanidad había pagado un precio terrible, pero habían sobrevivido, más que sobrevivido. Habían demostrado que no podían ser conquistados. La galaxia estaba aprendiendo una nueva verdad. La humanidad no era una presa, y cualquiera que olvidara esa lección la aprendería por las malas. 2 años después de que la primera nave Baldrine entrara en el sistema Saúl, la almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de la venganza de la humanidad y miraba la pantalla táctica que mostraba 10.000 naves. 10.000 naves que llevaban las marcas de docenas de especies diferentes, todas unidas por un único propósito. Habían venido para acabar con el dominio Baldrine para siempre. El camino hasta este momento había sido largo y sangriento. Los incursores humanos habían atacado el territorio Baldrine durante 18 meses. Cada ataque cuidadosamente calculado para infligir el máximo daño mientras minimizaban sus propias pérdidas. Pero las incursiones habían hecho más que destruir instalaciones militares. Habían enviado un mensaje que resonó en toda la galaxia. Los Baldrine podían ser vencidos. El imperio que había parecido invencible durante 3.000 años podía sangrar. Ese mensaje había encontrado terreno fértil. A las 12 especies que se rebelaron inicialmente se les habían unido docenas más. Antiguos súbditos del dominio que habían pasado generaciones bajo el dominio Baldrine de repente recordaron cómo se sentía la libertad. Vieron naves humanas atacando con impunidad. Vieron a las fuerzas Baldrine retirándose. Vieron un imperio desmoronándose. Muchos de estos rebeldes se habían puesto en contacto con la Tierra en busca de armas y asesoramiento táctico. Chen había proporcionado a ambos. Los ingenieros humanos les habían enseñado cómo convertir equipos civiles en armas. Los veteranos humanos habían compartido las lecciones aprendidas de siglos de guerra. Lo más importante, los humanos habían compartido su filosofía de resistencia. Nunca rendirse.
Nunca dejar de luchar. Aceptar cualquier sacrificio necesario por la libertad. Ahora, estas flotas rebeldes se habían reunido en un punto de encuentro a 3 años luz de Valdros Prime, el mundo natal de los Valdrine. Venían en naves de todo tipo. Cargueros convertidos repletos de armas improvisadas. Antiguas naves de guerra sacadas de museos y reequipadas. Naves modernas y elegantes construidas en astilleros secretos. La flota era una mezcla caótica de tecnologías y tácticas, pero estaba unida por la determinación. Chen había pasado semanas coordinándose con los comandantes rebeldes, aprendiendo sus capacidades y limitaciones. Algunas especies eran guerreros natos. Otras eran científicos o comerciantes que nunca habían imaginado que lucharían. Pero todos ellos habían sufrido bajo el dominio Valdrine, y todos ellos querían justicia. El contingente humano seguía siendo el núcleo de la flota. La flota de la retribución había sido reforzada con 60 naves más construidas en los astilleros de la Tierra. Estas nuevas naves incorporaban todo lo que la humanidad había aprendido en 2 años de guerra. Llevaban armas de antimateria, enjambres de IA, lanzas de plasma y vehículos de impacto cinético. Eran máquinas de matar brutales y eficientes, tripuladas por veteranos que se habían enfrentado a los Valdrine y habían sobrevivido. El comandante Webb se acercó a Chen. Su rostro mostraba la tensión de 2 años de combate constante. Había envejecido una década en ese tiempo. Todos lo habían hecho. La guerra consumía la juventud y solo dejaba bordes duros. Almirante, todos los elementos de la flota informan que están listos para el salto al sistema objetivo. Los comandantes rebeldes esperan su orden. Chen se tomó un momento para mirar los rostros en su pantalla táctica. Humanos, sí, pero también una docena de otras especies. Seres con escamas, pelaje, exoesqueletos y formas que desafiaban una descripción fácil. Todos ellos esperando su señal para comenzar la batalla final. Abrió un canal a toda la flota. Aquí la almirante Chen. En unos momentos, saltaremos a Valdros Prime. Bloquearemos el mundo natal de los Valdrine. Les mostraremos lo que se siente al estar atrapado, al ser amenazado, al enfrentarse a la extinción. Pero no masacraremos a civiles. No nos convertiremos en los monstruos contra los que luchamos. Les daremos una oportunidad para terminar esto pacíficamente. Si se niegan, haremos lo que sea necesario. Todas las naves, prepárense para el salto. La flota activó sus motores más rápidos que la luz en secuencia coordinada. 10.000 naves desaparecieron del espacio normal, viajando a través del extraño reino entre las estrellas. El viaje duró 3 horas. Tiempo pasado en un tenso silencio mientras las tripulaciones se preparaban para la batalla que determinaría el destino de la galaxia. Emergieron en el sistema Valdro en una exhibición de poder que nunca antes se había visto. 10.000 naves aparecieron simultáneamente alrededor del mundo natal de los Valdrine. Sus armas cargadas y los escudos activos. Formaron una esfera perfecta alrededor del planeta, una jaula de metal y energía que nada podía penetrar. En Valdros Prime, el estratega supremo Keyix observó la llegada de la flota con algo parecido a la desesperación. Se encontraba en el centro de mando planetario, rodeado por los maestros del Consejo del Dominio. Se habían reunido aquí cuando quedó claro que el imperio se estaba derrumbando. Ahora veían a su enemigo llegar con una fuerza abrumadora. ¿Cuántas naves?, preguntó un maestro, su voz hueca. El recuento inicial sugiere 10.000 naves, informó un oficial de sensores. La composición incluye naves de guerra humanas y naves de múltiples especies exsúbditas. Se han posicionado en una formación de bloqueo completa. Nada puede entrar o salir del sistema. Keyix estudió la pantalla táctica que mostraba la esfera de naves enemigas. Era un posicionamiento perfecto. Cualquier intento de abrirse paso expondría a las fuerzas Valdrine al fuego desde múltiples ángulos. Y la flota era demasiado grande. Incluso si el dominio reuniera todas las naves de guerra restantes, no podrían igualar esos números. ¿Cómo sucedió esto?, exigió otro maestro. ¿Cómo perdimos nuestro imperio? Keyix finalmente habló, su voz cargada con el peso de 3.000 años de certeza derrumbándose.
Creímos en nuestros propios mitos. Pensamos que la superioridad tecnológica era suficiente. Pensamos que el miedo y la fuerza podían mantener unido un imperio. Estábamos equivocados. Los humanos le mostraron a cada especie que conquistamos que la resistencia era posible. Les enseñaron que la libertad valía la pena morir. Y ahora están aquí para terminar lo que empezamos. El rostro del almirante Chen apareció en todas las pantallas del centro de mando Baldrine. Parecía mayor que cuando comenzó la guerra. Su cabello se había vuelto gris. Líneas de estrés marcaban su rostro, pero sus ojos eran duros. Como el acero. Estratega supremo Kell, dijo. Hace 2 años, intentó conquistar a la humanidad. Trajo 400 naves para subyugar a mi pueblo. Fracasó. Destruimos su flota, rompimos su asedio y llevamos la guerra a su territorio. Ahora, estamos aquí en su mundo natal con 10.000 naves. No para conquistar, no para subyugar, sino para poner fin a esta guerra permanentemente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Tiene una opción. Ríndase incondicionalmente. Disuelva el dominio. Otorgue la independencia a cada especie que ha conquistado. Reduzca su ejército solo a fuerzas defensivas. Acepte la supervisión para garantizar que nunca más amenace a otra especie. Haga esto y sobrevivirá. Niéguese y le mostraremos de lo que la humanidad es capaz cuando dejamos de contenernos. La transmisión terminó. La flota esperó en silencio, manteniendo sus posiciones de bloqueo. No dispararon. No avanzaron. Simplemente esperaron, una constelación inamovible de juicio rodeando el mundo natal de los Baldine. Dentro del centro de mando, los maestros discutieron. Algunos abogaban por luchar hasta el final. Otros sugerían la negociación. Unos pocos propusieron activar armas ocultas, superarmas que se habían desarrollado en secreto. Pero Keyix sabía la verdad. Habían perdido no porque los humanos fueran más fuertes, aunque sus armas eran terriblemente efectivas. Habían perdido porque habían despertado algo en la galaxia. Esperanza, la creencia de que los imperios podían caer y la libertad podía ganarse. Si luchamos, dijo Keyix en voz baja, interrumpiendo las discusiones, nos destruirán, no solo a nuestro ejército. Reducirán este mundo a cenizas. Los humanos ya han demostrado su voluntad de aceptar pérdidas catastróficas para lograr sus objetivos. Sacrificarán toda su flota si es necesario para asegurarse de que nunca más amenacemos a nadie. Entonces, ¿nos rendimos?, preguntó un maestro con amargura. Renunciamos a 3.000 años de dominio. Sobrevivimos, respondió Keyix. Aceptamos que la galaxia ha cambiado, que nuestra forma de conquista ya no es viable, que debemos adaptarnos o enfrentarnos a la extinción. El debate continuó durante 6 horas mientras la flota liderada por humanos mantenía su vigilia silenciosa. Finalmente, inevitablemente, los maestros llegaron a su conclusión. Valdros Prime transmitió un mensaje a la flota de bloqueo. Aceptamos sus términos. Solicitamos una negociación para discutir los detalles de nuestra rendición. La almirante Chen recibió el mensaje con cuidada neutralidad. La rendición era un comienzo, no un final. El arduo trabajo de construir una paz duradera llevaría años, pero al menos la matanza podía detenerse. Comandante Webb, reúna una delegación. Vamos a la nave insignia de los Baldrine y consígame un equipo de seguridad. No voy a correr ningún riesgo. 6 horas después, Chen subió a bordo de la nave insignia de los Baldrine, el Triunfo Eterno. Llevaba un uniforme de gala militar completo, las medallas de 2 años de guerra brillaban en su pecho. La acompañaban 12 miembros del personal de seguridad, con las armas visibles pero no desenfundadas. Detrás de ella, proyectados holográficamente, estaban los representantes de una docena de especies rebeldes. Keyix la recibió en la sala de conferencias de la nave insignia. Parecía disminuido de alguna manera, su forma biomecánica parecía menos imponente sin el peso del imperio detrás de él. Se puso de pie cuando Chen entró, un gesto de respeto que habría sido impensable hace 2 años. Almirante Chen, dijo, ha logrado lo que ninguna especie ha logrado en 3.000 años.
Ha derrotado al dominio Valdrim. Sobrevivimos a ustedes, corrigió Chen. Hay una diferencia. No queríamos esta guerra. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Nos obligaron a luchar, así que luchamos. Y seguimos luchando hasta que entendieron que algunas especies no pueden ser conquistadas. Se dirigió a la mesa de conferencias y sacó un documento holográfico. Estos son los términos de la rendición. No negociables. El dominio Valdrine se disuelve con efecto inmediato. Todas las especies sometidas obtienen la independencia total. Su ejército se reduce al 10% de su fuerza actual. Restringido solo a operaciones defensivas. Pagará reparaciones a las especies perjudicadas por sus conquistas. Se someterá a la supervisión de un consejo de especies libres para garantizar el cumplimiento de estos términos. Keyix revisó los términos lentamente. Eran duros pero no vengativos. Los Valdrines sobrevivirían como especie. Conservarían su mundo natal y su infraestructura civil. No serían esclavizados ni castigados más allá de lo necesario para evitar futuras agresiones. ¿Por qué?, preguntó Keyix de repente. ¿Por qué no nos destruyeron simplemente? Tienen el poder. Su flota podría reducir este mundo a escombros en horas. ¿Por qué ofrecer piedad a un enemigo que no les mostró ninguna? Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Porque no somos conquistadores, somos supervivientes. Luchamos cuando nos amenazan, pero no buscamos dominar. Y porque alguien tiene que romper el ciclo. Durante 3.000 años, conquistaron mundo tras mundo. Crearon un imperio construido sobre la fuerza y el miedo. Ese imperio ya no existe. Lo que lo reemplace depende de las decisiones que tomemos aquí. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se encontraron con los 3 sensores ópticos de Keyix. Quiero que la galaxia recuerde este momento. No porque la humanidad fuera la más fuerte, sino porque demostramos que vale la pena luchar por la libertad. Que los imperios construidos sobre la conquista finalmente se enfrentarán a especies que se niegan a someterse. Que hay una diferencia entre la victoria y la supervivencia. Keyix guardó silencio durante un largo momento. Luego extendió su mano biomecánica. Aceptamos sus términos, almirante Chen. El dominio Valdrine se rinde incondicionalmente. Chen tomó su mano. El gesto fue simbólico, grabado por docenas de cámaras y transmitido a toda la galaxia. El momento en que 3.000 años de conquista terminaron con un apretón de manos. Los siguientes 6 meses se dedicaron a implementar los términos de la rendición. El ejército Valdrine fue desmovilizado. 847 sistemas obtuvieron la independencia. Las flotas rebeldes regresaron a sus mundos natales como libertadores en lugar de insurgentes. La galaxia comenzó el lento proceso de curación de 3 milenios de dominio Valdrine. El papel de la humanidad en el nuevo orden galáctico fue debatido extensamente. Algunas especies querían que la Tierra liderara una nueva federación para reemplazar el dominio con algo mejor. Chen se negó. No tenía interés en construir un imperio, ni siquiera uno benevolente. En cambio, la humanidad ayudó a establecer el Acuerdo de Mundos Libres, una confederación laxa basada en la defensa mutua y la cooperación en lugar de la dominación. Cualquier especie podía unirse. Cualquier especie podía irse. No había razas sometidas, ni tributos forzosos, ni territorios conquistados, solo seres libres trabajando juntos por intereses comunes. La flota de la retribución no fue disuelta. En cambio, se convirtió en el núcleo de algo nuevo. La Vigilia, una fuerza de defensa multinacional dedicada a garantizar que ninguna especie se enfrentara a la extinción sola. Naves de docenas de mundos se unieron, incluidas naves Valdrine reformadas tripuladas por aquellos que querían expiar los crímenes de su imperio. La almirante Sarah Chen se retiró del servicio militar activo 5 años después del asedio de Saúl. Tenía 68 años y había pasado los últimos 7 años en guerra constante. Se había ganado su descanso. Pero antes de dejar atrás la vida militar, regresó a la Tierra una última vez. Se paró frente al monumento a la Resistencia, un monumento construido para honrar a todos los que habían muerto defendiendo a la humanidad. El memorial era un vasto muro que llevaba cientos de miles de nombres.
Chen había intentado recordarlos a todos, pero eran demasiados. La mente humana no podía contener tanto dolor. Puso su mano en el muro, sintiendo las letras grabadas bajo su palma. A su alrededor, otros veteranos permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos. La guerra le había costado muy caro a la humanidad. 370.000 muertos solo en el asedio, cientos de miles más en la larga campaña que siguió. Marte había perdido la mitad de su población. La infraestructura orbital de la Tierra tardó una década en reconstruirse, pero habían sobrevivido. Habían demostrado que la humanidad no podía ser conquistada, que la Tierra se enfrentaría a cualquier amenaza, que los seres libres podían defenderse de los imperios. Una inscripción había sido tallada en la base del memorial. Chen la leyó en silencio, como lo había hecho innumerables veces antes. Conquistaron mundos con facilidad hasta que la flota de la humanidad bloqueó las estrellas. No con tiranía, sino con la promesa de que ninguna especie volvería a enfrentarse a la extinción sola. Chen se permitió una pequeña sonrisa. La inscripción capturaba algo esencial sobre la humanidad. No luchaban para dominar. Luchaban para sobrevivir, y al sobrevivir, habían cambiado la galaxia para siempre. Se alejó del memorial y miró el cielo nocturno. En algún lugar, miles de millones de seres vivían en libertad porque la humanidad se había negado a rendirse. Docenas de especies habían aprendido que la resistencia era posible. La galaxia había cambiado, y nunca podría volver a ser lo que había sido. 50 años después del asedio de Soul, la galaxia era un lugar diferente. El dominio Baldine era un cuento con moraleja que se contaba para enseñar los peligros del imperio. El Acuerdo de Mundos Libres había crecido hasta incluir 300 especies. La Vigilia patrullaba el espacio entre las estrellas, asegurándose de que ninguna especie se enfrentara sola al tipo de amenaza que la humanidad había sobrevivido, y la Tierra permanecía. Ya no era un mundo primitivo desconocido para la galaxia, sino un símbolo, un recordatorio de que algunas especies no podían ser conquistadas, que la libertad valía cualquier precio, que los imperios construidos sobre la fuerza finalmente se enfrentarían a seres que se negaban a someterse. La almirante Sarah Chen falleció mientras dormía a la edad de 83 años. A su funeral asistieron representantes de 200 mundos. El servicio conmemorativo duró 3 días mientras ser tras ser se levantaba para contar historias de su liderazgo, su coraje y su inquebrantable compromiso con la libertad. Pero quizás el tributo más apropiado provino de una fuente inesperada. Una delegación de Baldrine asistió al servicio, encabezada por el propio Keyix. Había pasado las décadas desde la rendición trabajando para reformar a su especie, para ayudarles a comprender por qué su imperio había fracasado. Se paró frente al ataúd de Chen y pronunció palabras que fueron transmitidas a toda la galaxia. La almirante Chen le enseñó a mi especie una lección que deberíamos haber aprendido hace 3.000 años. Que la conquista no es fuerza. Que la dominación no es grandeza. Que la verdadera medida de una civilización no es cuántos mundos controla, sino cómo trata a aquellos que no pueden defenderse. Hizo una pausa, sus rasgos biomecánicos mostrando un genuino dolor. Nos derrotó, pero no nos destruyó. Nos dio la oportunidad de convertirnos en algo mejor de lo que éramos. Los Baldrine pasarán los próximos 1000 años tratando de ganarse la misericordia que nos mostró. Nunca olvidaremos lo que nos enseñó. Que la humanidad no mide la fuerza por aquellos a quienes conquista, sino por aquellos a quienes protege. El servicio conmemorativo terminó con un momento de silencio. Miles de millones de seres en cientos de mundos detuvieron lo que estaban haciendo y pensaron en la mujer que había cambiado la galaxia. La almirante que había demostrado que la determinación podía superar a la tecnología. Que el coraje podía derrotar al imperio. Que una especie defendiendo su hogar podía inspirar a una galaxia a exigir libertad. El sol de la Tierra continuó brillando. Los planetas continuaron su danza eterna. Y entre las estrellas, los descendientes de aquellos que habían luchado en la guerra contaban historias del día en que la flota de la humanidad bloqueó las estrellas. No para conquistar, sino para defender. No para dominar, sino para liberar. La galaxia había aprendido su lección. La humanidad no era una presa. Eran los depredadores que protegían a los débiles.
Los guerreros que luchaban por la libertad, la especie que quemaría sus propios mundos antes de aceptar cadenas. Y esa lección resonó a través de las estrellas por generaciones venideras. En las escuelas de 100 mundos, los niños aprendieron sobre el asedio de Saúl. Aprendieron sobre la almirante Chen y su desafiante mensaje a un imperio. Aprendieron sobre los mineros de Marte que convirtieron sus herramientas en armas. Aprendieron sobre los sacrificios hechos por 370.000 humanos que murieron para que miles de millones pudieran vivir libres. Las historias se convirtieron en leyendas. Las leyendas se convirtieron en inspiración. Y cada vez que una especie se enfrentaba a la opresión, cada vez que un imperio se alzaba con sueños de conquista, alguien recordaba. Recordarían el día en que la humanidad se enfrentó a probabilidades imposibles y se negó a ceder. Recordarían que la libertad valía cualquier precio. Recordarían que los imperios podían caer. Los Valdrine, por su parte, se convirtieron en algo inesperado. Reformados por su derrota, se dedicaron a actividades pacíficas. Su experiencia biomecánica se volcó hacia la medicina y la ingeniería. Los antiguos conquistadores se convirtieron en sanadores, ayudando a las especies dañadas por la guerra a reconstruir sus mundos. No era redención exactamente. 3.000 años de conquista no podían deshacerse, pero era un comienzo. Sural, el comandante de la flota que había liderado la primera invasión fallida de Saúl, pasó sus siglos restantes trabajando con la vigilia. Entrenó a sus oficiales tácticos, compartiendo todo lo que había aprendido en 200 conquistas. Pero, lo que es más importante, les enseñó lo que había aprendido de sus derrotas. Que la tecnología no era suficiente. Que la confianza podía ser fatal. Que comprender a tu enemigo era más importante que abrumarlo. Murió a la edad de 412 años. Anciano incluso para los estándares de los Valdrine. Sus últimas palabras fueron grabadas por sus estudiantes. Conquisté 200 mundos antes de conocer a la humanidad. Creía que entendía la guerra. No entendía nada. Los humanos me enseñaron que la guerra no se trata de naves o armas. Se trata de voluntad. Y ninguna especie en esta galaxia tiene una voluntad de sobrevivir más fuerte que la humanidad. Aprendan de ellos, respétenlos y recen para no tener que luchar nunca contra ellos. La primera de inteligencia Vesca, que había advertido de la inusual tenacidad de la humanidad, se convirtió en asesora del Acuerdo de Mundos Libres. Sus vastas capacidades analíticas se dedicaron a predecir y prevenir conflictos. Desarrolló modelos de evaluación de amenazas que ayudaron a identificar especies agresivas antes de que pudieran construir imperios. Su trabajo salvó innumerables vidas a lo largo de los siglos. Mantuvo una extraña amistad con la humanidad, intercambiando mensajes con las academias militares de la Tierra. En una famosa correspondencia, un general humano le preguntó qué había visto en la humanidad que los hacía diferentes. Su respuesta se convirtió en lectura obligatoria en esas mismas academias. Ustedes son una especie que se prepara para la extinción y lo llama optimismo. Construyen armas para destruir su propio mundo y lo llaman disuasión. Se hacen la guerra a ustedes mismos y lo llaman práctica. Todas las demás especies que estudié se preparaban para la paz y esperaban que la guerra nunca llegara. Ustedes se preparan para la guerra y crean la paz a través de la fuerza. Es aterrador. Es eficaz. Es absoluta, incomprensiblemente humano. Las naves de la flota de la Retribución permanecieron en servicio durante un siglo, siendo finalmente reemplazadas por diseños más nuevos, pero nunca olvidadas. La venganza de la humanidad fue retirada y colocada en órbita alrededor de la Tierra, transformada en un museo. Millones la visitaban cada año, caminando por los pasillos donde la almirante Chen había comandado, parados en el puente donde se había compuesto el ultimátum final a los Valdrine. La IA de la nave, que la había guiado a través de docenas de batallas, nunca fue desactivada. Permaneció en línea, respondiendo preguntas de los visitantes, contando historias de la guerra, asegurándose de que las lecciones aprendidas nunca se olvidaran. Cuando los niños le preguntaban si la guerra había sido necesaria, siempre daba la misma respuesta. La guerra nunca es necesaria, pero la supervivencia sí lo es. No elegimos luchar, elegimos no rendirnos. Hay una diferencia.
Recuerden esa diferencia. Puede que salve a su especie algún día. Marte se reconstruyó lentamente, pero los colonos nunca olvidaron su asedio. Erigieron monumentos en los túneles donde habían luchado, nombrándolos en honor a los defensores que habían muerto allí. El planeta desarrolló una cultura de feroz independencia y tradición militar. Los soldados marcianos se hicieron famosos en todo el acuerdo por su tenacidad y habilidad en la guerra defensiva. Entrenaron a las fuerzas terrestres de la vigilia, enseñándoles cómo convertir cualquier entorno en una fortaleza. El lema marciano se hizo famoso en toda la galaxia. Per aspera ad astra, a través de la adversidad hasta las estrellas. Capturaba algo esencial sobre la experiencia humana. Habían alcanzado las estrellas a pesar de todos los obstáculos. Habían sobrevivido a pesar de todas las amenazas y seguirían sobreviviendo sin importar lo que el universo les arrojara. La propia Tierra cambió profundamente. El primer contacto y la guerra subsiguiente habían unificado a la humanidad de maneras que siglos de conflictos internos nunca habían logrado. Las antiguas divisiones nacionales permanecían, pero parecían menos importantes después de enfrentarse juntos a la extinción. Una generación creció sabiendo que la humanidad no estaba sola en el universo, que había amenazas más allá de la comprensión humana, y que su especie se había enfrentado a esas amenazas y había prevalecido. Pero la guerra también dejó cicatrices. Los servicios de salud mental se expandieron drásticamente para ayudar a los veteranos a lidiar con el trauma. Aparecieron monumentos a los caídos en todas las ciudades importantes. El calendario de la Tierra añadió nuevos días festivos para recordar el asedio, el alivio y la victoria final. La cultura se volvió simultáneamente más pacífica y más marcial, valorando la vida sin olvidar nunca el costo de defenderla. El debate sobre el papel de la humanidad en los asuntos galácticos continuó durante décadas. Algunos abogaban por la expansión, por usar la fuerza militar de la Tierra para construir influencia. Otros preferían el aislamiento, no queriendo nada más que ser dejados en paz. El compromiso que surgió fue característicamente humano, práctico, flexible y basado en el interés propio ilustrado. La Tierra no construiría un imperio, pero la Tierra defendería sus intereses y a sus aliados agresivamente. La humanidad no conquistaría, pero destruiría absolutamente cualquier amenaza a los mundos humanos o al pueblo humano. La galaxia aprendió a navegar esto con cuidado. El comercio con la humanidad era rentable y bienvenido. Se fomentaba la cooperación científica, pero amenazar a la humanidad o a sus aliados traía una represalia rápida y abrumadora. La doctrina se conoció como el principio de Chen, llamado así por la almirante que la había encarnado. No comenzaremos guerras, pero las terminaremos. 100 años después del asedio, la generación que había luchado ya casi no existía, pero sus hijos y nietos continuaron con su legado. Naves humanas patrullaban las fronteras del acuerdo. Ingenieros humanos ayudaron a construir defensas para especies vulnerables. Diplomáticos humanos trabajaron para resolver conflictos antes de que se volvieran violentos. Y en cada hogar humano, en cada escuela, en cada lugar de reunión, se contaban las historias. Historias del día en que los alienígenas vinieron a conquistar la Tierra. Historias de la desafiante respuesta de la almirante Chen. Historias del asedio, el sufrimiento y la victoria final. Historias de gente corriente haciendo cosas extraordinarias porque su supervivencia dependía de ello. Las historias siempre terminaban de la misma manera, con un recordatorio de que la mayor fortaleza de la humanidad no eran sus armas, ni sus naves, ni sus tácticas. Era su negativa a aceptar la derrota. Su voluntad de seguir luchando incluso cuando la lógica decía que debían rendirse. Su absoluta convicción de que había cosas por las que valía la pena morir. La libertad era una de esas cosas. 200 años después del asedio, surgió una nueva amenaza en una parte distante de la galaxia. Una especie llamada la jerarquía había comenzado a conquistar a sus vecinos, construyendo un imperio a través de la fuerza y la intimidación. Eran poderosos, tecnológicamente avanzados y absolutamente despiadados. Cuando atacaron un mundo bajo la protección del acuerdo, la vigilia respondió. Naves de una docena de especies lideradas por naves humanas saltaron al sistema amenazado. Las fuerzas de la jerarquía lo superaban en número significativamente.
El comandante de la jerarquía transmitió un mensaje exigiendo la rendición. La respuesta provino de una capitana humana cuya abuela había luchado en Neptuno. Su nave se llamaba Espíritu Indomable, sucesora de la nave original del almirante Chen. Aquí la capitana María Santos de la Vigilia. Han cometido un error. Han atacado un mundo bajo nuestra protección. Somos humanos. No nos rendimos. No negociamos con conquistadores. Los destruimos. Ríndanse o serán destruidos. Esas son sus únicas opciones. El comandante de la jerarquía se rió. Están superados en número 3-1. Su derrota es inevitable. La capitana Santos sonrió con frialdad. Eso es lo que dijeron los Baldrine. Pregúntenles cómo les fue. La batalla que siguió fue brutal pero decisiva. Las fuerzas de la Vigilia lucharon con una coordinación y ferocidad que sorprendieron a la jerarquía. Las naves humanas utilizaron tácticas desarrolladas durante la guerra con los Baldrine, refinadas durante 2 siglos de entrenamiento. Aceptaron daños para infligir un daño mayor. Convirtieron su entorno en armas. Lucharon con la convicción absoluta de que ganarían o morirían en el intento. La jerarquía se retiró después de perder la mitad de su flota. Nunca más atacaron una base de los acuerdos. La noticia se extendió por la galaxia. La humanidad y sus aliados no debían ser amenazados. La lección de Valdos Prime se había aprendido bien. 300 años después del asedio, la humanidad celebró el aniversario con ceremonias en todos sus mundos. La Tierra, Marte, Europa, Titán y 100 mundos coloniales celebraron servicios en memoria de los que habían muerto. Se inauguraron nuevos monumentos. Se volvieron a contar viejas historias. Y una nueva generación prometió mantener el legado que habían heredado. En la ceremonia en la Tierra, celebrada en el Monumento a la Resistencia, una joven oficial se paró frente a la multitud reunida y leyó los nombres de los muertos, los 370.000. Tardó 16 horas. La voz de la oficial se debilitó, pero nunca se detuvo. Cada nombre merecía ser pronunciado. Cada persona merecía ser recordada. Cuando terminó, miró las estrellas visibles en el cielo nocturno de la Tierra y pronunció las palabras que se habían vuelto tradicionales en tales ceremonias. Recordamos, honramos, defendemos. Nunca más la humanidad se enfrentará sola a la extinción. Nunca más se tomará la libertad sin costo. Somos los hijos de aquellos que lucharon. Llevamos su coraje adelante. Somos humanos. Resistimos. La multitud repitió las últimas palabras al unísono. Somos humanos. Resistimos. Y en toda la galaxia, en naves y estaciones y mundos incontables, otras voces se hicieron eco del mismo sentimiento. Voces humanas, sí, pero también voces de especies que la humanidad había ayudado a liberar. Especies que habían aprendido del ejemplo humano. Especies que sabían lo que costaba la libertad y lo que valía. El día en que la flota de la humanidad bloqueó las estrellas no fue solo una victoria militar. Fue el momento en que la galaxia aprendió que algunas especies no podían ser conquistadas. Que la libertad era contagiosa. Que los imperios construidos sobre la fuerza siempre se enfrentarían finalmente a aquellos que se negaban a someterse. La almirante Sarah Chen lo había entendido. Por eso había mostrado misericordia a los Baldrine. Por eso había construido un acuerdo en lugar de un imperio. Por eso había pasado sus últimos años enseñando a otros las lecciones que había aprendido. El poder sin control se convierte en tiranía. La victoria sin piedad se convierte en atrocidad. La fuerza sin sabiduría se convierte en debilidad. La galaxia necesitaba defensores, no conquistadores. Protectores, no opresores. Y la humanidad, forjada en los fuegos del conflicto interno y templada por la amenaza de la extinción, se había convertido exactamente en eso. Las estrellas ya no pertenecen a los imperios. Pertenecen a seres libres que habían aprendido a un costo terrible que la libertad valía la pena luchar, morir y vivir por ella. Y si otro imperio se alzaba, si otra amenaza surgía, si otra especie intentaba conquistar lo que debía permanecer libre, la galaxia sabía lo que sucedería. La flota de la humanidad volvería a bloquear las estrellas, no con tiranía, sino con la promesa de que ninguna especie volvería a enfrentarse sola a la extinción.
Ese fue el legado del almirante Sarachen y de todos los que lucharon a su lado. Ese fue el regalo que le habían dado a la galaxia. Esa fue la lección que resonaría a través de las estrellas mientras los seres sensibles miraran el cielo nocturno y soñaran con la libertad. El fin del dominio Baldine no fue el fin del conflicto, pero fue el fin de la conquista fácil. Fue el momento en que la galaxia aprendió que algunas especies preferirían arder antes que inclinarse, que la determinación podía superar a la tecnología, que el coraje podía derrotar al imperio. Y la humanidad, habiendo aprendido esas lecciones de la manera más difícil posible, se aseguró de que la galaxia nunca las olvidara. Las estrellas fueron testigos de todo. Habían visto imperios surgir y caer. Habían visto especies emerger y desaparecer. Habían visto guerra y paz, conquista y liberación, tiranía y libertad. Pero nunca habían visto nada como la humanidad. La especie que se preparaba para la extinción y lo llamaba optimismo. La especie que se combatía a sí misma por práctica. La especie que se negaba a ser conquistada. La especie cuya flota había bloqueado las estrellas y cambiado la galaxia para siempre.